Bueno, buenos días. Yo soy Rafael Fernández de Vínculo TIC. Y bueno, pues precisamente el día de hoy lo que queremos es entrar a un tema novedoso, un tema diferente a lo que normalmente hacemos en Vínculo TIC, que es el tema normalmente operamos sobre mercados verticales. Sin embargo, en esta ocasión vamos a entrar a un tema que es común para todos los profesionales de tecnologías de información y comunicaciones. Y bueno, para eso hemos armado una agenda con mucho cuidado. Entonces, déjenme platicarles primero, quiénes somos. Algunos de ustedes ya nos conocen, otros es probablemente la primera vez que están en eventos con nosotros. Así que pues, quiero platicar a grandes rasgos qué es Vínculo TIC y sobre todo entrar a la siguiente etapa, que es qué es lo que queremos hacer con TIC Green y edificios inteligentes, cuál es el segmento que queremos cubrir. Y bueno, pues para eso voy a revisar la agenda. Y voy a hacer algunas reflexiones en torno al mercado de las tecnologías de información. Y de esta mañana, de esta mañana que estaremos aquí trabajando, es precisamente poder compartir con ustedes pues, experiencias de usuarios, tendencias de industria, obviamente qué es lo que el gobierno federal está proponiendo y presentando a las empresas para el tema de energías renovables, edificios inteligentes en general, ¿no? Como les mencionaba, nosotros hacemos una serie de eventos de segmento, de mercado vertical. Tuvimos el evento de educación hace un par de meses. Y como siempre lo tenemos más o menos en febrero, marzo. Y durante el resto del año vamos a tener estos otros 3 eventos. Vamos a hacer TIC Salud, que está pues, efectivamente enfocado al director de informática y comunicaciones de las instituciones de salud y los retos y las innovaciones y las tendencias que hay en ese segmento. Por cierto, uno de los segmentos probablemente con mayores cambios, el mundo de la salud. De ahí nos vamos a ir aprovechando que tenemos obviamente el arranque de gobierno federal al concepto de TIC Gobierno, básicamente a poder presentar cuáles son muchos de los planes, de los programas, de los proyectos que existen, no solamente a nivel federal, sino también, desde luego, a nivel estatal y municipal, ¿no? Y paraestatal también en general, ¿no? Y por último, también como siempre, en septiembre hacemos el evento de finanzas, ¿no? Enfocado específicamente al segmento financiero. Algunas cuestiones de logística: el hotel les da un cargo fijo de 100 pesos por el estacionamiento. Y los 2 recesos pues, permiten efectivamente poder circular en los stands que tenemos, ¿no? Porque un evento de estos no es posible hacerlo sin el patrocinio, ¿no? Sin los patrocinadores que apoyan el que se desarrolle, el que se lleve a cabo este evento. Entonces quiero obviamente de manera especial agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten poder organizar un evento como este, ¿no? Déjenme repasar rápidamente la agenda. Vamos inmediatamente a escuchar a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, dependiente de la Secretaría de Economía. Israel nos va a platicar precisamente todos los programas que está haciendo la dependencia, enfocado tanto a las empresas como el sector público como el privado, ¿no? Y después Javier, de la empresa NETGEAR, nos va a hablar un poco del tema de infraestructura, ¿no? La infraestructura de voz, datos y video que montas desde el punto de vista de tecnologías de información y comunicaciones, bueno, y cómo le das un aspecto de energías renovables, de energías limpias, de ahorro de energía a esa infraestructura, ¿no? De ahí nos vamos al primer receso y tenemos a Felipe Flores, director de operaciones de Torre Mayor, que pues, es sin duda el edificio de oficinas más alto, más grande de Latinoamérica. Y nos va a platicar mucho, también en su carácter de miembro del Instituto Mexicano de Edificios Inteligentes, de pues, cómo enfrentas como director de informática el tema de energías renovables, energías limpias, edificios inteligentes, ¿no? Que ya están, si bien son 2 temas diferentes, pues ya tienden a converger, ¿no? Edificios inteligentes y energías renovables, ¿no? De ahí nos vamos con Panduit, que nos va a platicar precisamente también una experiencia propia, de hecho, del tema de infraestructura y de cómo llevar a cabo una implementación de edificio inteligente enfocado ya a energías renovables. Y después del último receso estará con nosotros Renato Cárrega. Seguramente varios de ustedes han visto esto de la certificación LED. Y pues no sabemos muy bien exactamente qué es o cómo se hace para obtenerla, o si la puedo obtener o no la puedo obtener. Mi edificio es viejo, mi edificio es nuevo, y bueno, y vale la pena obtenerla. En fin, nos va a hablar un poco de en qué consiste precisamente el proceso de certificación formal, ¿no? Y cerramos el evento al filo de más o menos a la 1:15 de la tarde. Vamos a hacer una mesa redonda donde precisamente todos los expositores, que van a estar moderados por Rogelio Morando,
nos van a dar pues, precisamente rebotar un poco las ideas entre ellos, ¿no? De tanto usuarios finales como institución de gobierno, como proveedores, pues para entender un poco hacia dónde vamos y cómo puede el director de informática hacer eso, ¿no? Déjenme ahora brevemente hablar un poco lo que ha sido la historia del director de informática, ¿no? El que llamamos el Chief Information Officer actualmente, ¿no? Y me encontré esa foto en internet y me llamó muchísimo la atención. Dije, mira nomás, o sea, la forma en la que el mismo director de informática se vio a sí mismo, ¿no? Como alguien que tiene que estar luchando constantemente con sus temas, procesos, usuarios, etcétera, ¿no? Simplemente lo que quiero repasar aquí es, recuerden que hace 30 años ya existía el director de finanzas, el de administración, el de recursos humanos, el de operaciones, el de manufactura, el de mercadotecnia, el comercial. Las diferentes áreas funcionales de la organización ya existían. El director de informática no existía. O sea, estaba pues y no existía pues porque no había nada que operar, ¿no? Y normalmente veíamos esto en las empresas. Pero de pronto ocurrió algo muy concreto que todos también, algunos de nosotros sí nos tocó ver, ¿no? Que apareció la IBM PC, principios de los 80s, y la línea de comandos de DOS. Y bueno, pues de pronto descubrimos que había algo que se llamaba Excel, y hoja de cálculo, ni siquiera Excel en ese momento, hojas de cálculo, procesadores de palabra. Y entonces empieza a dar, obviamente aparece también la interfase gráfica. Varios de ustedes recordarán la pantalla aquella de Windows 3.1, ¿no? La primera interfase gráfica, ¿no? Y entonces empieza a dar un fenómeno muy concreto en las empresas. Empiezan a proliferar las PCs, ¿no? O sea, de pronto hay el de finanzas ya puso uno, el de recursos humanos ya puso otra para correr la nómina, y de pronto ya descubrieron que se pueden conectar entre sí con una cosa que se llama Novell Network, y resulta que ya hay una red de computadoras. Entonces en ese momento es cuando las organizaciones en general dicen, caray, o sea, necesito poner orden aquí, ¿no? O sea, si cada una de las áreas funcionales va a tener una o varias PCs, necesito pues, poner un estándar, no que uno compre una marca y el otro, y uno usa una aplicación y otro usa otra, ¿no? Entonces el puesto de director de informática empieza a desarrollarse como el responsable pues, de las PCs, ¿no? Digo, salvo obviamente las instituciones muy grandes que sí tenían mainframes o mini computadoras que eran las menos en ese momento, ¿no? Y después se da otro fenómeno, empiezan a aparecer ya las aplicaciones formales, las aplicaciones tipo ERP, las aplicaciones tipo CRM, que hacen que no solamente se utilicen las computadoras pues, para aplicaciones de oficina, de hoja de cálculo, procesador de palabras, sino aplicaciones reales, ¿no? Y de nuevo el puesto de director de informática empieza a tomar más importancia y más connotación dentro de la organización. Y luego el sistema de telefonía que teníamos instalado en la empresa, pues, que normalmente era responsabilidad de administración o de finanzas, o y en algunos casos hasta de recursos humanos, pues ahora también se lo avientan al director de informática, porque resulta que ya es telefonía IP. Y como eso suena medio complicado, pues se lo quitamos a administración y se lo pasamos a informática. Entonces, de nuevo, el puesto del director de informática sigue haciéndose cada vez pues más amplio en su alcance, ¿no? Bueno, y recientemente pues ya lo hemos visto, ¿no? Pues ahora el director de informática es responsable de videovigilancia, es responsable de control de acceso, es responsable de seguridad perimetral, y ahora resulta que lo quieren hacer responsable pues, hasta de los focos del edificio, ¿no? Entonces el puesto finalmente se ha venido desarrollando y cada vez tiene mayor implicación en las cosas que ocurren en el día con día. Hace algunos años ya se dijo que las empresas tenían que ser socialmente responsables y hoy inclusive hay una certificación en México formal para que tu empresa sea socialmente responsable. No puedes ser proveedor de algunas empresas, por ejemplo, no puedes ser proveedor de Walmart si tu empresa no tiene la certificación de empresa socialmente responsable, ¿no? Y ya vino el director general y ya le dijo al director de informática, a partir de mañana tenemos que ser una empresa green, ¿no? Whatever. ¿Y eso qué significa? Pues no tenemos muy claro exactamente qué significa, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, precisamente esta mañana lo que queremos es compartir un poco con ustedes el cómo evolucionar de cómo creció nuestro centro de datos a cómo obviamente pues ya empieza a crecer y lo tenemos en la nube y en fin, una serie de situaciones reales que todos hemos vivido, ¿no? Ahora, déjenme definir el concepto de dilema energético. ¿Cómo le haces como director de informática para ahorrar energía cuando este es el usuario promedio en tu oficina? O sea, tienes un individuo que tiene una computadora portátil, una notebook, pero además, pues, con el concepto de Bring Your Own Device, pues ahora ya tiene también una tablet
y además tiene un teléfono celular, pues que ya es una computadora portátil, ya no es un teléfono celular. Y además tiene pues, monitores grandes de alta resolución y tiene un teléfono que consume 3 veces la energía eléctrica que consumía el teléfono anterior analógico que tenía. Entonces el consumo energético por usuario se ha disparado, ¿no? Entonces hay un gran reto para el director de informática de cómo le hago para que mi empresa sea una empresa de energías renovables, una empresa verde, cuando el consumo energético por usuario se ha disparado, ¿no? Entonces ese es el dilema energético del director de informática, ¿no? Esta gráfica me gusta mucho porque pues, ilustra independientemente de cuál es la fuente de energía, si es a través de petróleo, si es a través de gas, de nuclear, etcétera, o energías renovables, finalmente cómo está creciendo el consumo energético. Eso es un hecho. El consumo energético se está disparando y eso es una tendencia muy difícil de revertir. Es el gran reto que tenemos, no solamente como directores de informática, ¿no? Finalmente como sociedad, ¿no? Y aquí es donde empiezan a aparecer, lo habrán visto ustedes, esto de los edificios verdes, ¿no? O sea, y algo que se llama LED, ¿no? Entonces, exactamente qué es y en qué consiste, ¿no? Bueno, vamos a platicar durante el día de hoy exactamente de eso, ¿no? ¿Qué es y cómo lo hacemos? ¿Para qué? Pues para evolucionar finalmente nuestro centro de datos hacia un centro de datos verde y que efectivamente nuestra empresa pues sea una empresa y que podamos decir, ya nuestra empresa claramente está dentro del concepto de una empresa que es consciente del medio ambiente, enfocada a energías renovables, energías limpias, ¿no? Bueno, pues vamos entonces a entrar directamente de lleno a la plática, poniendo esta pregunta en la mesa, ¿no? Como responsable de tecnologías de información y comunicaciones de mi empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo para llevar a mi empresa exactamente hacia esa nueva realidad, ¿no?